Hola, buenas tardes. Voy a presentarles sobre la ciencia forense y la manipulación de los medios. Bueno, como primer punto, mi introducción, luego mi planteamiento del problema, mi hipótesis, fundamentación teórica, metodología, análisis de resultados, conclusiones y fuentes. Como el objetivo de este trabajo, yo quiero conocer los obstáculos que se les son presentados a la ciencia forense en el momento de impartir justicia. Para ello realicé una investigación sobre la intervención que tienen los medios de comunicación en los procedimientos penales y también analicé el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Planteamiento del problema, la ciencia forense es una ciencia basada en el estudio del material sensible y significativo. Uno de esos obstáculos es la intervención de los medios y es de suma importancia conocer cómo los medios presentan información que en vez de ser verídica está distorsionada con el fin de causar impresión en los espectadores. Este tipo de distorsión se puede observar en el caso de los 43 de Ayotzinapa, en el cual fue presentada información falsa que después fue contradicha por científicos forenses de Argentina. Mi hipótesis es que la ciencia forense se utiliza como auxiliar del derecho, también documenta y analiza los indicios que se encuentran en un lugar de intervención. Sus limitaciones son la intervención de los medios, que suelen revelar información sensible, también el costo de los equipos y la manipulación de pruebas. ¿Qué es la ciencia forense? La ciencia forense es un conjunto de diversas disciplinas que colaboran en la investigación de actos delictivos. En el campo de esta ciencia participan varias ciencias diferentes como la química y la biología. Uh, los especialistas en este ámbito son los científicos forenses, además de actuar en escenas en laboratorios, actúan en escenas del crimen, recolectando evidencia. Esta ciencia es exigente y ya que necesita del desarrollo de la tecnología para poder obtener nuevos conocimientos y avances para realizar la investigación. Su inicio se remonta al siglo VII, en China, donde Tian Chi se vuelve popular por resolver crímenes usando la lógica y la evidencia forense. En el siglo XIII se publicó el primer libro en el que se aplicó el conocimiento médico para la investigación del crimen. En 1796, el doctor Franz Joseph Gall desarrolló la frenología, que pretendía ser capaz de describir el carácter de una persona por medio de la forma de su cráneo. En 1854 en San Francisco se usa por primera vez la fotografía sistemática para identificar criminales. En 1921 John Larson inventó el detector de mentiras y en 1932 el FBI inaugura su primer laboratorio criminalístico. La investigación forense se encarga de aplicar cualquiera de las técnicas de la criminalística en el estudio de la escena del crimen. Los investigadores forenses se encargan de investigar todos los hechos delictivos, las personas involucradas y el entorno. Además, son personas que aplican diferentes técnicas correctamente en un lugar donde se ha cometido un delito y deben tener amplias capacidades de análisis criminal. También se encarga de identificar, recoger, procesar, documentar y analizar los indicios que se encuentran en el lugar de los hechos. Los medios de comunicación y su influencia en la sociedad. Bueno, los medios de comunicación son sistemas que se usan para establecer comunicación entre individuos y en los últimos años se han ampliado internacionalmente con rapidez. Y hoy en día existen diferentes medios de comunicación como las redes sociales, la televisión, la radio, los periódicos, etc. Los medios nos mantienen informados, nos permiten conocer lo que está pasando alrededor del mundo. Estos nos influencian la opinión pública y esto conlleva consecuencias, como por ejemplo la falta de independencia de las sociedades. Y bueno, en ciertos casos la información presentada se convierte bueno, su objetivo se convierte solo en el de manipularnos, que con el fin de transformarnos en sociedades controladas para fines económicos y políticos. La cultura popular de la ciencia forense. Bueno, a lo largo de la historia nos presentan a diferentes personajes, como a Sherlock Holmes, que fue un personaje creado como por Conan Doyle, que fue inspirado por Joseph Bell, que fue un cirujano y médico forense que fue su maestro en la universidad. Y también nos presentan programas de no ficción, como por ejemplo Crímenes Imperfectos, Forensic Files, que es transmitido en la televisión española. Pero existe una gran diferencia entre lo que se nos es presentado en la ficción y en la vida real. Por ejemplo, en la vida real es
diferente la recolección del ADN. El proceso no tarda minutos, sino que puede llegar a tardar horas e incluso días, y también la forma en la que se llevan a cabo los procesos judiciales es completamente diferente. Los 43 de Ayotzinapa es un caso que pasó entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala de la Independencia. Este caso presenta a 43 estudiantes que viajaban hacia Chilpancingo. Bueno, esos autobuses fueron detenidos ah, fueron detenidos, fueron detenidos en la tercera caseta de Iguala por la Policía Federal. Después de partir, fueron perseguidos por la Policía Municipal y la policía disparó y detuvo a varios jóvenes. La Procuraduría General del Gobierno de Peña Nieto ah, informó que la policía siguió órdenes de José Luis Abarca, que fue el presidente municipal de ese tiempo, y según las declaraciones, los estudiantes fueron llevados al basurero de Cocula, hacinados y atados en camionetas. 15 de ellos fallecieron por asfixia y los otros se les interrogó y luego fueron asesinados. Y finalmente sus cuerpos fueron incinerados en el basurero y sus restos fueron tirados en el río San Juan. Bueno, un grupo de forenses que estuvo involucrado desde el principio en este caso dijo que no existen evidencias científicas que muestren que los jóvenes fueran incinerados en el basurero. El informe fue realizado por el equipo argentino de antropología forense y se entregó a la Procuraduría General de la República. Y en el documento el equipo de peritos argentinos, bueno, este equipo estaba integrado por forenses, antropólogos, biólogos y expertos en fuego. Bueno, dice que el gobierno quiere ocultar lo que es la verdad histórica de lo ocurrido. Un día después de que entregaran este documento, el gobierno de México insiste que fueron incinerados en el basurero, y este caso demuestra que lo que se había presentado sobre estas 43 personas desaparecidas no sostenía la verdad absoluta. Y así podemos observar la importancia que tiene contar con estudios científicos que den cuenta de la violencia que impera en el país. Por eso la ciencia forense toma un papel muy importante. Bueno, la metodología de mi trabajo fue documental. Usé páginas web, la mayoría fueron periódicos electrónicos, y realicé un cuestionario. El cuestionario fue a 4 especialistas en el tema con 6 preguntas. Esas 6 preguntas fueron: ¿cuál es su nombre completo? ¿En dónde estudió? ¿En qué se especializa? Para usted, ¿qué es la ciencia forense? ¿En qué aspectos de la vida diaria nos sirve la ciencia forense? ¿Y hay alguna diferencia entre la ciencia forense que se nos presenta en las películas, series, etcétera, y la ciencia forense en la realidad? Y bueno, me respondieron los 4 especialistas respondieron. Leeré 2 de sus respuestas. Para usted, ¿qué es la ciencia forense? La ciencia forense es un auxiliar del derecho penal en la cual se aplican métodos y técnicas de investigación para aclarar un presunto hecho delictivo. ¿Y en qué aspectos de la vida diaria nos sirve la ciencia forense? Nos sirve en varios aspectos, como en cualquier materia de día a día, que nos puede servir como para pruebas de paternidad, identificación de personas o incluso identificación de documentos falsos. Finalmente, mis conclusiones. Como conclusión puedo llegar a que que mi hipótesis es correcta. Las limitaciones que se le presentan a esta ciencia sí son la manipulación de los medios y los costos de sus equipos. Y la ciencia forense sí se ocupa como auxiliar de derecho e imparte justicia. Los especialistas son capacitados mediante cursos de actualización, diplomados e intercambios que les permiten estar al tanto de los avances que surgen día a día para poder ayudar a resolver los hechos criminales. Bueno, hay una diferencia notable entre la ciencia forense que se nos presenta en películas, libros, series, y entre otras cosas. Aprendí que se puede llegar a usar en casos muy pequeños y en casos más grandes, como es el de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Bueno, finalmente estas son mis fuentes. Y muchas gracias por su atención.